introduciendo ciertos conceptos poco a poco, lo vemos a partir de este primer contexto. Dice, considere la siguiente figura donde se representa un prisma recto de base cuadrangular para resolver, por ejemplo, los ejercicios 1 y 2. Al decir que es de base cuadrangular, lo primero que estamos diciendo es que la base de este prisma viene a ser básicamente un cuadrado. Ojo que cuando empezamos a hablar de cuerpos sólidos, o sea, de estos cuerpos tridimensionales, estos vienen a conformarse, si bien por figuras planas y por segmentos, solamente que colocados en el espacio de manera estratégica para ensamblar figuras. Y ahí es donde surgen los primeros conceptos para dar una nueva perspectiva a los elementos que ya conocíamos de la geometría plana. Por ejemplo, nos dice el ejercicio número 1, ¿cuántas caras posee la figura? Pues ahí es donde uno comienza a analizar con cierto cuidado. Además, me permite inclusive duplicar otra vez esta figura, este cuerpo, para que hagamos una separación sobre lo que vamos a entender entre caras basales y lo que vamos a entender también como caras laterales. Caras basales podrían ser, por ejemplo, la que se forma con la figura ADEH. Esta sería una cara basal. Y también la cara BCFG. Esta sería otra cara basal. Y ahí ya tenemos, por ejemplo, dos caras. Y luego podemos considerar las caras laterales, que son las que rodean, por decirlo de una manera, a nuestro cuerpo sólido, ya sea de manera frontal, de manera posterior, o laterales. Ujú. ¿Cuántas caras se estarían formando en ese sentido? Ya marqué, por ejemplo, en verde la cara que se ve de frente y la cara que se ve desde atrás. ¿Ok? Pero también tengo otras dos caras laterales que son las que se forman en los costados. Para que le pongan cuidado esta carita de acá y esta otra cara de acá. Hagan de cuenta, es como visualizar un Perling o como visualizar un tubo, ujú, un tubo cuadrado, tal vez como una caja alargada, hueca, que uno pudiera observar y ver, digamos, esas cuatro caras que conforman el alrededor de dicha caja en cuestión. Es decir, aquí lo que tenemos es un total de 6 caras. Estamos hablando de dos caras basales, como les decía, aquí son dos caras basales y luego tenemos también 4 caras laterales. Así que ya solo en ese sentido, pues vemos que en total estamos hablando de 6 caras en cuestión. Lo que significa que para este ejercicio número 1 nos corresponde marcar, digámosle, opción C, respuesta correcta. Así, sin ir muy lejos. Ejercicio número 2, que dice, considere las siguientes proposiciones. Aquí comienza a ponerse interesante porque me dice, AD, la recta AD, dice que es perpendicular a la recta FE. Hmm. Y luego que me dice que las caras del prisma, por ejemplo, lo que es el cuadrilátero ABGH y luego el CDEF, dicen que están contenidas en planos paralelos, paralelos entre sí, pongámoslo de una forma, que de ellas son verdaderas. Pues aquí tenemos que cuidar bastante de la primera proposición que me están hablando sobre la recta AD y la recta EF. AD vendría a ser esta línea que tenemos, que bien, no habría inconveniente con poder estirarla, poder prolongar un poquito más este trazo. Ocupo que observemos con sumo cuidado cuáles son las caras que contienen a esta recta o a este segmento AD y que luego lo comparemos también con la otra recta que vamos a utilizar para comparar. Me estaban hablando, por ejemplo, de la recta FE. Entonces vamos a mencionarlo por acá. Vamos a ver. Aquí podrán notar
que lo que es la recta AB, si bien esta tiene dos caras que le corresponden, como si fuera, digamos, un efecto bisagra, como si fuera, digamos, la pasta de un libro, la recta AD o el segmento AD es el segmento que está contenido o que forma parte de la cara ADBC, pero también forma parte de la cara ADEH. Empecemos por aquí, empecemos en estos términos. Por su parte, lo que es la recta o el segmento FE, a este lo que le corresponden serían las caras, por ejemplo, de vértices FE, vamos marcándolo, DC. Fijémonos que empezando por acá, de repente ya se torna, o nos damos cuenta que cada bisagra, cada segmento tiene sus propias dos caras. Ok, pero hay algo que ocupo que notemos con mayor cuidado y es que no existe, no hay ninguna cara de este prisma que, que tome a los dos segmentos. Es decir, no hay cara en la cual estén contenidos tanto AD como FE. Ahí es donde comienza la observación que ocupo que consideremos. Vuelvo y lo digo. No existe o no hay cara en la cual en la cual pertenezcan simultáneamente, ¿no?, AD y FE. Esto imposibilita considerarlas como rectas perpendiculares, ya que implica, se los voy a ir describiendo y ustedes podrán irlo captando visualmente, ya que para que lo sean, deben estar en un mismo plano y poder intersecarse. Y no es el caso. Literalmente, es como visualizar a una de las aristas en un plano y la otra arista, que por cierto así se le llaman estos segmentos tridimensionalmente, la otra recta está en otro plano completamente distinto. O sea que si lo visualizamos desde otro ángulo, desde otra perspectiva en el espacio, son rectas que en realidad ni siquiera están haciendo contacto entre sí. Y en ese sentido no podemos decir que sean perpendiculares. Para que sean perpendiculares, las dichas rectas deberían estar en un mismo plano y de paso formando el ángulo recto, pero, o sea, por lo menos en un mismo plano, que sean concurrentes, o sea, que intersequen en un mismo punto y que formen el ángulo recto. Pero en este caso, estos dos segmentos, el AD y el FE, están en planos completamente separados. No hay plano en el cual estén contenidas esas dos rectas. Así que, dicho de esta forma, la perpendicularidad no se logra cumplir de ninguna forma. La proposición uno es falsa. Ahora, por otro lado, que las caras del prisma, esas que son de la forma ABGH y lo que es la cara CDEF, dice que están contenidas en planos paralelos. Hmm. Pues, para efectos de este prisma, para poder hablar que son paralelos en cuestión, esto se nos facilita mucho cuando hablamos de prismas de base cuadrangular, o sea, de base cuadrada o de base rectangular, que para estos efectos puedo simplificarles un momento, por el momento, el concepto, sugiriéndoles y asegurándoles de que en prismas que sean de base cuadrada o de base rectangular, las caras opuestas siempre van a ser iguales entre sí. De hecho, ABGH vendría a ser esa cara que acaba de sobresalir en verde. Y luego, lo que es la cara CDEF sería la cara morada que ya les había resaltado, que les había repintado anteriormente. Estamos hablando de esta cara ABGH, lo vuelvo a decir con cuidado, ABGH,
y luego está la otra cara de vértices C, D, E, F. Estas dos caras en cuestión cumplen la condición de ser caras opuestas le decimos en un paralelepípedo en realidad. ¿Qué rayos es un paralelepípedo? Es un concepto que tal vez no es opcional para que ustedes lo manejen, pero la cuestión es meter en ese saco aquellos prismas que sean de base cuadrada o de base rectangular. Este ejemplo me sirve para poder resaltar que que cada par de caras opuestas siempre van a ser paralelas entre sí. Recalco ese detalle. En prismas rectos de base cuadrada o rectangular, se afirma con certeza o se cumple, mejor dicho, que cada par de caras opuestas siempre son paralelas entre sí. Absolutamente siempre. Así que, para efectos, esto nos facilita mucho el trabajo y nos permite dar por confirmada que la segunda proposición se cumple, que en última instancia decimos que es verdad. Así por lo tanto, no habría más que hacer que marcar opción D como respuesta correcta para este ejercicio número 2. Solamente la segunda proposición fue la única que se pudo verificar. Nos dice, considere la siguiente figura correspondiente a una recta que conjuntamente con la recta QS y la recta SR forman rectas concurrentes, corresponde a ¿cuál?